Hoy te pica un bicho y lo matas de un manotazo. Pero hace 300 millones de años necesitarías una escopeta. Imagina 1000 pies que pesan lo mismo que 3 hombres. Y libélulas del tamaño de un águila. Lo más increíble no es su tamaño, sino la extraña condición que los obligó a crecer tanto. La atmósfera estaba tan sobrecargada que el planeta entero parecía una bomba de tiempo. Un solo rayo causaba incendios tan gigantes que quemaban continentes enteros. Hoy vivimos sobre los restos de este mundo antiguo, pero lo más extraño es que ahora mismo tienes una parte de estos monstruos dentro de tu propia casa y probablemente lo usaste hoy. Pero antes de decirte qué pasaría si despertaras en el periodo carbonífero, tenemos que entender cómo era este mundo. Solo así sabrás si podrías sobrevivir allí. Para empezar, imagínate un estadio con el campo plano y verde. En ese entonces los árboles eran plantitas chiquititas e inofensas como un bebé. Las plantas eran pequeñas y habían por doquier. Cuando ya no hubo espacio empezaron a crecer unas sobre otras. Algo así como las favelas de Brasil, pero en vez de casas pobres eran muchas plantas. Las que quedaban abajo se quedaban sin luz y morían. Entonces comenzó una competencia por crecer más alto. Para lograrlo desarrollaron la lignina, que las volvió duras y resistentes. Así aparecieron los primeros árboles, capaces de alcanzar 40-50 metros de altura. Pasaron de ser fideos a guardaespaldas de discoteca. Como te conté, los árboles usaron esta lignina para ponerse mamadísimos. El problema es que era tan dura y nueva que los hongos no sabían cómo comerla. Normalmente cuando algo se pudre consume oxígeno, pero como estos troncos no se podrían, el oxígeno no se gastaba. Se empezaron a acumular y elevando niveles a lo loco. Yo no voy a cortar eso. Hoy respiramos un 21% de oxígeno, pero en ese entonces había casi un 35%. ¿Qué sucede cuando hay tanto oxígeno? Pasaron dos cosas. El aire se volvió ultra peligrosamente inflamable. Tampoco voy a cortar eso. Una simple chispa era suficiente para desatar incendios gigantescos. Como el fuego tenía tanto oxígeno para alimentarse, se volvía brutal. El calor era intenso, que los troncos se reventaban lanzando pedazos de madera ardiendo. Muchos insectos crecieron hasta ser 10 veces más grandes de lo normal. Esto pasó porque los insectos no respiran como nosotros. El oxígeno simplemente entra en sus cuerpos. Este podía llegar hasta lo más profundo de sus órganos. Gracias a ese oxígeno extra, sus cuerpos pudieron crecer muchísimo sin asfixiarse. Por eso es que habían libélulas del tamaño de un águila y 1000 pies más grandes que un jugador del NBA. Un día normal en el jardín de un australiano. Imagínate caminar por ahí, esquivando bichos gigantes mientras los árboles estallan a tu alrededor. Pues deja de imaginar, porque creé una máquina del tiempo. Tal vez se preguntarán, ¿por qué la máquina es un pedazo de cartón? La verdad no tenía presupuesto para otros materiales. Incluso el cartón se lo robé a un vagabundo de la calle. Creo que era su casa. Pero prometo regresárselo apenas termine el video. Así que te elegí a ti. Sí, a ti, el que está detrás de esta pantalla viéndome. ¿Por qué yo? Porque supuse que tenías asma y al estar ahí vas a respirar a 4K. Así que agradece y vete. Te despiertas tirado sobre un montón de plantas aplastadas. Sientes mucha humedad y la ropa se te pega al cuerpo por el sudor. Al levantarte, el aire se siente extraño, muy espeso. Hay tanto oxígeno que al principio te da mucha energía, pero hay tanto que te terminas sintiendo mareado. Caminas por un suelo lleno de lodo negro y troncos viejos. No hay flores ni pájaros, todo lo que ves es de color verde y marrón. De repente, un árbol gigante se cae a tu derecha, hace un ruido tan fuerte que te asustas y hace que el suelo tiemble bajo tus pies. Tienes mucha sed y te acercas a un charco de agua verde. De pronto, lo que parecía un tronco seco se empieza a mover. Lo que vistes era un 1000 pies gigante. Ves su ciento de patas moviéndose, mientras pasa justo a tu lado. Puedes oír cómo crujen las hojas bajo su peso. Por suerte, este animal solo come plantas y no te hace daño, pero del susto el corazón te queda latiendo a 1000 por hora. Sales a una zona abierta donde las plantas son altas como edificios. Ese fue tu mayor error, porque ahora eres fácil de ver.
escuchas un zumbido fuerte y al mirar arriba ves una libélula gigante. Sus alas miden casi 1 metro. Ella es una cazadora y se lanza directo hacia ti. Te tiras al suelo y sientes el viento de sus alas en tu nuca. Te arrastras rápido para esconderte bajo una raíz enorme y te quedas ahí hasta que el bicho se va a buscar otra presa. Estás muy cansado y te cuesta respirar. Buscas un río para intentar escapar de la selva. Llegas a la orilla y ves algo flotando, que parece un tronco plano. Piensas que puedes usarlo para flotar y salir de ahí. Te acercas al agua, pero justo cuando ibas a tocarlo, el tronco abre los ojos. Es un animal enorme de 9 metros de largo, parecido a un cocodrilo. Antes que puedas moverte, el monstruo salta del agua con una rapidez increíble. Sus dientes se cierran con fuerza sobre ti. Todo empieza a dar vueltas mientras te arrastra hasta el fondo del río. Bueno, lamentablemente moriste, pero todo fue por tu culpa. Te faltó sentido común. Y bueno, esa era que experimentaste se acabó porque el planeta se volvió más seco. Esos pantanos húmedos donde crecían los árboles gigantes empezaron a desaparecer. Y finalmente los hongos y bacterias aprendieron a comer madera. La basura acumulada empieza a irse y los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Pero, ¿qué pasó con toda esa madera que los hongos no alcanzaron a comer? Pues esa madera quedó atrapada bajo el suelo durante millones de años. El peso y el calor de la tierra la cocinaron lentamente hasta convertirla en carbón. El mismo carbón que hoy compras para el asado del domingo. Por eso a esta época de la historia la llamamos así: el Carbonífero. Ah, cierto, casi se me olvida devolver la caja. Toma, creo que esto es tuyo. ¿Mm?